Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que le estén pasando muy bien. Y hoy estaré hablando sobre las 12 monedas Lincoln Memorial más valiosas. El valor dependerá de varios factores principales, tal como el grado o condición, el atractivo visual, variedades. En el caso de las monedas Lincoln, el color tiene mucho que ver, tal como el rojo, rojo marrón y marrón, que tienen un rol importante en el valor. No podemos olvidarnos si las monedas que han estado en circulación o nunca han estado en circulación tiene que ver mucho con el valor, y aunque usted no lo crea, otros puntos importantes a la hora de dar valor es si la moneda ya está certificada o no está certificada. Su valor será mayor si está certificado. Las monedas de Lincoln son muy comunes y se han acuñado en grandes cantidades desde 1909, cuando se acuñaron por primera vez para conmemorar el centenario del cumpleaños del presidente. El diseño de la moneda ha cambiado varias veces a lo largo de los años. De hecho, la moneda Lincoln Memoria en particular tuvo un nuevo diseño en el lado reverso desde 1959 al 2008, que presenta el famoso Lincoln Memorial. No, que para poder identificar una moneda Lincoln Memorial que sea valioso, tal vez para muchos requiere una tarea, en especial si no saben qué buscar. Pero recuerden que existen buenas guías que facilitan esa tarea por medio de estos videos que yo les proveo, libros y sitio web numismático. Bueno, teniendo en mente plena información, empecemos con la primera moneda Lincoln Memoria más valiosa, con el año de 1983, de el Copper Lincoln Penny. La Casa de la Moneda de los Estados Unidos pasó de fabricar monedas de 1 centavo de cobre a producir monedas de 1 centavo con núcleo de zinc en 1983. Las últimas monedas de 1 centavo de cobre al 95% se acuñaron en 1982, por lo que las nuevas monedas desde 1983 debió producirse con la composición de zinc al 95% con revestimiento de cobre. Por error, se produjo algunas monedas de 1983D con el 95% de cobre, y estas se encuentran entre las monedas más valiosas, especialmente porque es una moneda de transición. Y si usted desea, puede pesar estas monedas de 1983, y si pesa 3.1 gramos, 3.11 gramos, significa que tiene una moneda con 95% de cobre. De hecho, se ha comprado estas monedas de 1983 en perfecto estado y con color rojo, aproximadamente por $1,400. No está mal. Seguimos con la segunda moneda más valiosa del año de 1969, Double Die, el Lincoln Penny. Y esta moneda rara del Lincoln Memorial tiene un error de duplicación. Se puede observar la duplicación donde dice libertad y el lema "En Dios confiamos". En los últimos años se han encontrado algunas monedas y hasta se han vendido por muy buenos precios, tal como hubo una moneda en grado MS-64 que se vendió en el 2005 por $126,500. ¡Wow! Veamos la próxima moneda con tipo 2 del año de 1981, ese tipo 2 de prueba Lincoln. La diferencia entre las dos es la forma del acuñamiento de CKS. Las monedas de tipo 1 tienen una S menos definida
Y las del tipo 2 tienen una más clara, la letra es más clarita. Y la mayoría de las monedas de un centavo de prueba Lincoln Memorial tipo 2 son más escasas, lo que lo hace más valiosas y muy buscadas. De hecho, estas monedas con calificación o grado PF68 o superiores pueden valer entre 900 a $1,200. Observemos la siguiente moneda con duplicación del año de 1983 Double Die. Y esta duplicación lo van a encontrar en el reverso. Cuando hablo sobre duplicaciones, no estoy hablando de la duplicación de máquina. Vamos a aclarar esto. Observen la imagen, la diferencia. Sino la duplicación que sea de inversión de dados duplicados. Cuanto más visible es la duplicación, más valioso es la moneda. Obviamente, dependiendo de su grado o condición de la moneda. Los ejemplos con grados más altos del estado de Mint State son difíciles de obtener, lo que los hace aún más valiosos. Un ejemplo de un centavo en grado MS68 con duplicación se subastó por la impresionante cantidad de $7,050. Veamos la siguiente moneda del tipo 2. Significa que tiene una variedad y es del año de 1979 S de prueba. Y esta variedad tipo 2 tiene un acuñamiento de seca más visible y clara que las monedas de tipo 1, cuya S es más bulbosa. De hecho, se ha subastado una moneda de prueba de 1979 S Lincoln Memorial tipo 2 hasta por $4,000. No está mal dicho precio. Veamos la siguiente moneda que en ocasiones se confunden a muchos coleccionistas y me refiero al error de WAM. Y fíjese, para los que no saben esta terminología de WAM, significa que las letras AM, cercano o separado, se refiere a la distancia entre la A y la M, donde dice América, en las monedas acuñadas. Cuando la A y la M están separadas por una distancia normal en comparación con las otras letras en América, esto se conoce como AM amplia. Cuando la A y la M casi se tocan, se conoce como AM cercano. En este caso, con la moneda Lincoln de 1998, se diseñaron accidentalmente el reverso de la moneda de circulación general con el reverso de una prensa de la moneda de prueba. Grave error. Por lo general, verán estos errores en las monedas circuladas fechadas entre 1993 y 2008 que muestran las letras AM cercanas entre sí. Mientras que en las monedas de prueba de 1994 a 2008, con las letras AM, lo van a poder observar, o sea, es bien notable la separación de estas letras. Existen monedas en grado MS67 o superior que han generado una cantidad significativa, tal como $5,000 o más por estas monedas de 1998 Lincoln con las letras AM separadas. Interesante. Veamos ahora la próxima moneda WAM del año de 1992, Close AM el Lincoln. Y en 1992, la Casa de la Moneda acuñó monedas de Lincoln con las letras AM de América amplia. Pero hubo un cambio de transición con troqueles al año de 1993 para las letras AM y por error algunas monedas de 1992 obtuvieron las letras AM más cerca una de otras.
que el grado o las condiciones, y en especial si han sido certificadas y subastadas, mostrarán un mejor precio. Tal como pasó en el 2017, que se vendió una moneda de 1992 con grado MS67 y con las letras AM cercas de color rojo, que esto es importante, y se llegó a vender en un gran precio de $25,850. Observemos la siguiente moneda con error del año de 1971 S Double Die. Y esta duplicación de la moneda de prueba de 1971 S Lincoln Memorial. Existe dos variedades, una con duplicación débil y la otra con duplicación fuerte, no se confundan. En el 2005 se llegó a vender una moneda de 1971 S Lincoln con grado PF67 que se llegó a vender por $3,220. Muy buen precio. Veamos la famosa moneda del año de 1970 S, el Small Date. Y los coleccionistas descubrieron que algunas de estas monedas de 1970 S Lincoln tenían una fecha pequeña, mientras que otras tienen una fecha notablemente grande. Para poder distinguir esta variedad, el primer método implica observando la fecha. En la fecha pequeña, la parte superior del número 7 se alinea con los otros dígitos, el 1, el 9, el 0. Por otro lado, en las monedas de fecha grande, el número 7 se coloca más abajo que los demás dígitos. Hubo una moneda de 1970 Lincoln Memorial Deep Cameo con fecha pequeña con grado PF69 que se llegó a vender por $18,400. La siguiente moneda es interesante y es del año de 1960D. Y el D está over el D, small date over large date. En este caso, la Casa de la Moneda de Denver acuñó por error el acuñamiento de ceca D reperforada en la orientación incorrecta e intentaron enmendar esta anomalía acuñando otra en la orientación correcta. El resultado es que los acuñamientos de ceca aparecen apiladas una sobre otra. Una moneda con grado MS66 se llegó a vender en el 2008 por la impresionante suma de $4,025. Realmente todos estos errores son sumamente interesantes. Veamos la próxima moneda que es muy buscada del año de 1972, Double Die. Y en esta moneda existe varias variedades con duplicaciones, pero solo una denominada tipo 1 se considera la más valiosa. La variedad tipo 1 tiene una fuerte duplicación visible a simple vista. La duplicación se nota en los 4 números de la fecha, el lema "En Dios confiamos" y la palabra libertad. Aunque hubo una moneda en grado MS67 que se llegó a vender por $14,000. Por último, veamos la próxima moneda que por error la Casa de la Moneda no acuñó la CKS y es del año de 1990, no S Proof. La Casa de la Moneda omitió en la moneda de prueba el acuñamiento de CKS. Hoy en día se ha subastado monedas con este error, tal como la moneda en grado MS69, que se subastó por $20,700. ¡Wow! Muy buen precio. Espero que
esta breve información les sea de utilidad para usted. Recuerden que en la caja de información aquí abajito del video les proveo sitios web, entre otras referencias. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Si todavía no se ha suscrito, espero que hoy sea un día. Siga comentando, comparta y no se olvide de darme un like, un dedito arriba como que le gustó mi trabajo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.